Saludos. Como parte de la cátedra de desarrollo de páginas web activas, a continuación voy a presentar el desarrollo de la parte práctica del parcial 1. El primer requisito para desarrollar el parcial era la construcción de un menú que permitiera la navegación entre los tres ejercicios que se iban a presentar en el desarrollo del proyecto. Los podemos observar por acá en el formulario número 1, que cuenta con un pequeño diálogo de bienvenida y tres botones que serán los que nos llevarán a cada uno de los ejercicios desarrollados. La lógica detrás de este formulario es bastante simple. Cada uno de los botones tiene su evento clic y en esto se invoca a los demás formularios donde se encuentran desarrollados los demás ejercicios. Por ejemplo, el botón 1, que es el que representa la navegación hacia el ejercicio 1, está invocando al formulario número 2, que es donde se encuentra todo el desarrollo. Y así con lo demás. Por lo que no hay mucho que mencionar en esta parte, así que vamos a lo siguiente. Ejecutamos el proyecto y comprobamos la navegación del menú. Se nos despliega la ventana, podemos ir al ejercicio 1, regresar al menú principal, podemos ir al ejercicio 2 y de igual forma regresar al menú principal y al ejercicio 3. Y regresamos al menú principal. Ok, entonces pasemos a la parte del desarrollo de los ejercicios. Ejercicio 1. El ejercicio 1 lo podemos encontrar en el formulario 2 y la lógica que hay detrás de esto es la siguiente. Primero tenemos un textbox que es donde el usuario va a ingresar los números, el botón agregar que es el que va a servir para disparar la acción de agregar el elemento a la lista donde van a estar los elementos y las etiquetas donde se va a ir mostrando la información. Veamos la lógica que hay detrás de esto. Inicializamos los componentes y las etiquetas poniendo todos sus valores con una cadena vacía. Luego de eso está aquí desarrollado la serie de funciones que nos van a servir, por ejemplo, para obtener el menor positivo, que evalúa de la lista los elementos que hay presentes y va buscando cuál es el menor positivo. En caso de que no lo encuentre, pues retorna 0. Luego tenemos la otra función para contar los pares positivos, la siguiente que calcula el promedio de los negativos, hace un recorrido y utiliza la función average, y si no, pues retorna 0, ¿no? Luego hay otra función para calcular el porcentaje de negativos, otra que evalúa si el número en cuestión que se está pasando es primo y otra función para contar los primos positivos que reutiliza la función es primo. Y finalmente la funcionalidad de regresar al menú principal. Entonces, gracias a estas funciones es que nosotros podemos llenar las estadísticas del ejercicio. Acá podemos ver que cada etiqueta se llena de acuerdo al valor que se devuelve por cada una de las funciones declaradas con su respectivo propósito. Luego está el botón agregar, que cuando se da clic verifica que el número en cuestión que se está agregando esté dentro del rango menos 40 y 45. Si es válido, lo añade a la lista y además de eso va actualizando los resultados. Y si no, pues le dice al usuario que es un valor inválido. Vamos a ponerlo a prueba. Ejercicio 1, ingresamos un 20. Aquí ya nos va actualizando las estadísticas. Y como pueden ver, cumple con lo pedido, ¿verdad? El menor número positivo ingresado es 20, hay un par positivo que es este 20, no hay ningún negativo, por tanto los valores están a 0 y tampoco tenemos un número primo. Ingresemos un número primo, en este caso 7, vemos que la estadística de números primos ingresados aumenta a 1. Ingresemos un número negativo, y aquí tenemos la validación de que el número no puede ser menor a menos 40. Entonces vamos a añadir un negativo más pequeño. Y aquí se nos ve representado el porcentaje de negativos. De los tres elementos, uno de ellos es negativo. Por eso el 33.33% pertenece a los negativos. Y así se cumple todo lo solicitado en el ejercicio número 1.
del literal A al literal E. Continuamos con el ejercicio número 2 que nos pide que creemos una serie de métodos que van a estar trabajando con un vector unidimensional que se va a pasar como parámetro de los métodos y tendrá su manipulación dentro de ellos. Ok, vámonos al código, detengamos el proyecto. El ejercicio número 2 lo podemos encontrar en el formulario 3. Este es el formulario, es un poco más pequeño, cuenta con 4 botones que son los 4 botones que tienen la funcionalidad de los literales solicitados, de la A hasta la D. Además de eso, un textbox donde se va a ingresar el elemento de la lista, en este caso he decidido que sean números enteros, y la lista donde se van a estar almacenando, ¿verdad? Entonces, antes de ver la ejecución, podemos ver la lógica detrás de esto. Y por acá podemos ver los 4 métodos que se solicitan. El primero es crear una lista vacía a partir de un vector unidimensional que se pasa como parámetro. El segundo es mostrar esa lista de acuerdo al vector que se le pase como parámetro, pero además de un control listbox, donde se tiene que llenar la información del vector que se ha proporcionado. Luego agregar un elemento. Y en este caso se recibe el mismo vector, pero además de eso el valor que se quiere agregar. Y el último método que sirve para remover el primer elemento del vector que se esté pasando como parámetro en cuestión. Y al final están las funcionalidades clic de los botones, que son las que llaman a uno o varios de los métodos y nos ayudan a ver cuál es la ejecución de estos. Entonces veámoslo en práctica. Aquí tenemos, podemos crear una nueva una lista vacía, le vamos añadiendo elementos, le agregamos un 20, un 50, 800. Aquí no hemos validado la cantidad, así que se puede poner cualquier número entero. Aunque si colocamos letras, aquí nos va a decir que ingresemos un número entero válido, así que todos los valores tienen que ser enteros. Podemos ver que el botón de quitar primer elemento remueve el primer elemento de la lista tal cual se solicita en el ejercicio. Y además de eso, el botón mostrar lista se automatiza porque cada vez que se agrega un elemento se ejecuta la funcionalidad, así que está un poco de más acá, pero por fines prácticos se deja, ¿verdad? Y finalmente cuando damos crear nueva lista, la lista anterior se quita de pantalla y se deja la nueva lista en blanco donde podemos seguir añadiendo más elementos. Y así cumplimos con lo que se pide en el literal A hasta el D y también los señalamientos importantes del ejercicio. Ahora veamos el último ejercicio, el ejercicio número 3, donde se pide una aplicación informática que sirva para capturar y mostrar datos de los diferentes residentes de un zoológico. Este ejercicio ya se vuelve un poco más complejo porque aquí es hora de utilizar clases y paradigmas orientados a objetos que, aunque parezca complicado, al final lo que hacen es facilitarnos el trabajo y darnos una guía más fácil de entender para el desarrollo del programa. Ok, veamos. Primero, el ejercicio pide la creación de las clases. Por ejemplo, la clase animal. Detenemos la ejecución del proyecto. Nos vamos al archivo animal. Y en animal podemos ver que está la clase con sus respectivas propiedades. Por ejemplo, imagen, nombre común, nombre científico o hábitat. Y su respectivo constructor. Asimismo, a partir de esta clase se pedía que derivaran una serie de clases como mamífero, reptil, peces y antrópodos, todos y cada uno heredando de animal y además de eso con propiedades específicas, como por ejemplo mamífero, donde se puede indicar si es un mamífero terrestre o no. En este caso tiene una propiedad booleana. Si es true es terrestre, si es false es marino, ¿no? Lo mismo para pez, lo mismo para reptil y lo mismo para artrópodo. Ok. A partir de estas clases, a partir de la clase animal y de las clases derivadas de animal,
se empieza a construir la lógica. ¿Qué hay detrás de la lógica del ejercicio? Bueno, el ejercicio 3 lo podemos encontrar en el formulario 4, que es este de acá. Ya es un poquito más complejo, un poco más grande, pero en esencia es lo siguiente. Haciendo uso de una binding list para tener un renderizado más automático de los elementos, vamos a crear una lista que contenga objetos que sean instancias de la clase animal. Luego de eso se inicializan los componentes, se le dice al código que el origen de datos de la lista va a ser la lista animales y que lo que se va a mostrar en pantalla es el nombre común. Luego de eso, a partir de un combo box y su evento de cambio de índice, se va a determinar cuáles van a ser los controles que se van a mostrar en pantalla, y así no le dejamos todos los controles en pantalla al usuario y permitimos que solo rellene los que sean específicos. Cada una de estas funciones lo que hace es ocultar o mostrar los controles que vimos en el formulario, de acuerdo al tipo de animal que quiere ingresar en ese momento. Después de eso tenemos el botón de guardar, que guardar primero evalúa si los campos se han llenado de manera correcta, y después para cada tipo de animal evalúa los campos específicos. Primero evalúa los campos generales y luego evalúa los campos específicos, porque por ejemplo, cuando queremos ingresar un mamífero no nos importa el control que nos determina si el reptil repta, nada, etcétera, ¿no? Entonces, arriba está la evaluación general, abajo está la evaluación específica. Al final se añade el animal, que animal viene siendo una instancia de la clase animal, y se añade a la lista, se imprime en la pantalla del debugger para comprobarlo, y eso debería actualizar el listado en el formulario, este listado de acá. Luego de eso, del listado se puede seleccionar uno de los animales que se ha guardado para poder mostrarlo en otros controles, en este caso en la parte de registro, en las etiquetas que están acá y en la caja de imagen que hemos colocado. Ok, básicamente es esa la funcionalidad. Ahora vamos a verlo en práctica. Abrimos ejecutamos el proyecto, nos vamos al ejercicio 3 y comenzamos. Comencemos viendo si el formulario valida las acciones. En este caso podemos ver que nos pide que ingresemos un nombre. Ingresamos el nombre, por ejemplo, un tigre. Si ya tenemos el nombre, nos pide el nombre científico. Vamos a buscar el nombre científico para tigre. Nos dice que es Panthera tigris. Y así sucesivamente. O sea, el formulario va a ir solicitando cada uno de los campos. Y si usted lo llena, pues, y si usted no lo llena, no lo va a dejar pasar. Entonces el tigre es un mamífero, así que vamos a registrarlo como mamífero. Y como imagen, aquí podemos colocar una imagen de un archivo local o de una imagen que podamos encontrar en la web. Al final nos pide un hábitat, podemos colocar la sabana o el desierto para los tigres y le indicamos que es terrestre. Lo guardamos y ya podemos ver que en los registros va quedando el animal que hemos registrado. Vamos a registrar un segundo animal. Vamos a registrar un reptil. El reptil que vamos a registrar es una tortuga. El nombre científico de la tortuga sería Testudines. Lo ponemos por acá. Y las tortugas pues habitan en el océano, ¿no? Las tortugas nadan y también andan, ¿no? Pueden caminar. Así que guardamos a la tortuga y ya se añade como un segundo elemento de la lista. Para seguir probando los demás tipos de animales, vamos a añadir un pez, en este caso un pequeño pez espada. Colocamos su imagen correspondiente, pez espada,
en el nombre común, y en el nombre científico vamos a colocar Scipia cladius. También habita en el océano y nada. Ok, ya tenemos un tercer elemento en la lista. Ya solo nos haría falta un artrópodo. Y un artrópodo que podemos colocar acá puede ser el escorpión. Escorpión. El nombre científico del escorpión es escorpiones. Escorpiones. Y habitan en el desierto y son terrestres, ¿no? Cantidad de patas, pues a modo de ejemplo podemos poner que tienen 6 patas y probablemente una antena. No tienen antena, pero a modo de ejemplo vamos a colocarlo. ¿Son venenosos? Sí, son venenosos, entonces lo guardamos. Muy bien, entonces ahora queremos consultar los datos que hemos ido almacenando. Pues simplemente hacemos clic en el registro y aquí podemos ver cómo se carga la imagen que hemos indicado y la información del animal. Dice tigre, el nombre científico, dónde habita, qué tipo de animal es y si es terrestre. Lo mismo la tortuga. Aquí nos da más información específica de acuerdo al animal. Entonces, en el caso de los reptiles nos muestra 3 estadísticas: si repta, si nada y si anda. El pez espada nos muestra si repta y si nada. Y el artrópodo, que en este caso el escorpión, nos muestra información adicional de las patas y las antenas y si es venenoso, ¿no? Todo eso de acuerdo a las clases que hemos definido para cada uno de estos animales. Y eso sería todo en esta presentación. Este ha sido el desarrollo del parcial número 1 para la cátedra de desarrollo de páginas web activas.